Ni hao, mi nombre es Chin Chan Fu y aquí he llegado para decirles cómo ser chinito o chinita. Unas lecciones bien fáciles para ustedes, los que quieren ser chinito y chinita y no son de la China. Lección 1. ¿Cómo saludar en chinito? Lección 2. ¿Cómo comer en chinito con palitos? Eso que acabamos de ver no tiene que ver en lo absoluto con el programa de hoy. Creo que nuestra señora directora se acaba de equivocar un poquito. El tema de hoy, bueno, tiene que ver más o menos en eso, pero no tiene que ver nada con lecciones para cómo ser un chino o una china. Mi nombre es Valerie, número 1, Valerie en Ixayao, Santana. Este es mi proyecto para procesos históricos de Puerto Rico. El tema es los chinos en Puerto Rico. Los chinos en Puerto Rico. Una gran escala de chinos inmigrantes a Puerto Rico y el Caribe comenzó durante el siglo XIX. A diferencia de sus homólogos europeos, los inmigrantes chinos tuvieron que enfrentar varios obstáculos que prohibieron o restringieron su entrada a Puerto Rico. Cuando Puerto Rico era una colonia española, el gobierno español no alentaba a los colonos de origen no hispano. A pesar de que el gobierno español cambió su postura con el paso de la Real Cédula de Gracias de 1815, el decreto fue dirigido a europeos no hispanos que estaban dispuestos a jurar su lealtad a la Iglesia Católica y no a los asiáticos. Después de que España cedió Puerto Rico a los Estados Unidos, de acuerdo con el Tratado de París de 1898, los inmigrantes chinos enfrentan otro obstáculo con la aprobación de la Ley de Exclusión de los Chinos, que prohibió la entrada y la inmigración de ciudadanos chinos a los Estados Unidos y sus territorios. La influencia de inmigrantes chinos comenzaron a llegar a Puerto Rico después de que la Ley de Exclusión China fuera derogada en 1943. Y en la década de 1950, cuando cientos de chinos cubanos huyeron después de que Fidel Castro tomara poder sobre Cuba. Arcaicos, los primeros pobladores chinos. Sí, tenemos que empezar con la primera población china o asiática que llegó a nuestra isla. Entonces debemos comenzar con los preagrícolas o paleoindios, mejor conocidos como los arcaicos, palabra que se define como viejo o antiguo, desusado, anticuado. Existen muchas teorías de cómo llegaron a los que se le conocen como las Américas, es decir, América del Norte, América Central, América del Sur, Antillas Mayores y Menores. Una de las teorías dice que algunos historiadores piensan que un grupo de asiáticos cruzó el estrecho de Bering y se trasladaron desde Alaska al resto del continente americano y el Caribe. De esos asiáticos, la mayoría provenían de China e India. Sin embargo, nuestros arcaicos eran los descendientes de aquellos que cruzaron el estrecho de Bering, mientras que nuestros arcaicos se dice que provienen de 3 lugares. Desde el norte, por la Florida. Desde el oeste, por la península de Yucatán. Desde el sur, por Venezuela. Al este, sin embargo, se encontrarían los yacimientos más antiguos de este grupo indígena. Los arcaicos que conocemos se sabe que llegaron a nuestras playas costeras por lo menos hace unos 2000 años y estaban organizados en grandes grupos familiares.
Vivían en las zonas costeras de la isla y como sus antepasados asiáticos fueron pescadores, cazadores y recolectores de caracoles y frutos silvestres. Utilizaban rústicos machacadores de piedra para romper caracoles, abrir crustáceos como el cangrejo y moler algunas semillas. Aprovechaban también los huesos como los de las costillas de manatí y las espinas de pescado para construir anzuelos y redes. Además, usaban la madera y las conchas como raspadores para limpiar el pescado. La inmigración china en el Caribe. La inmigración china hacia América ha sido producto de la situación explosiva de miseria del siglo XIX y la necesidad de mano de obra barata que demandó la expansión capitalista. Como todo inmigrante, su utopía vital era volver al país, pero la lejanía, el alto costo de los viajes y el régimen semiesclavista de contratación hicieron del regreso un imposible. Sin embargo, y pese a los maltratos y exclusiones, el aporte de la migración china a la vida económica y social en América es rico y variado. La comunidad china en cualquier lugar del globo a donde llegó su migración se destacó por la tenacidad, hospitalidad, austeridad y moderación en sus maneras de relación con la comunidad que la acogió. Es una constante que se repite, la prosperidad de sus pequeños negocios que detienen más tarde en empresas familiares de largo aliento, ya sean industriales, agrícolas o comerciales. A mediados del siglo XIX empezaron a llegar en grandes contingentes para suplir la falta de mano de obra en las plantaciones. Al prohibirse la trata negrera, se buscó mano de obra que sustituyera a los esclavos y las condiciones de los grupos chinos fue prácticamente de servidumbre tanto en el Caribe, Perú y Panamá, a donde llegaron contratados. En Cuba fue clave para el desarrollo de las plantaciones azucareras. En Panamá fue la mano de obra más activa para la construcción del canal. En Canadá y Estados Unidos trabajó activamente en las construcciones de las líneas de los ferrocarriles, permitiendo la expansión del mercado. Sin embargo, en el siglo XX, los verías consolidados en todo el continente americano. En Guatemala, para 1988, los inmigrantes chinos eran propietarios de tiendas de importación y exportación, restaurantes y fábricas de textiles y químicos. En El Salvador, según el censo de 1987, había 800 chinos residentes que eran propietarios de tiendas de importación y exportación, fábricas de químicos y electrodomésticos. En el Caribe, en Jamaica, la población china asciende a 20.000 habitantes para 1990. En Trinidad y Tobago se habla de una comunidad de más de 10.000 chinos. Restricciones de inmigración española y el intercambio culi. En el siglo XIX, la corona española había perdido la mayoría de sus posesiones en las Américas. Dos de sus posesiones restantes fueron Puerto Rico y Cuba, que exigían mayor autonomía y movimientos independentistas. La corona española publicó la Real Cédula de Gracias, que se originó el 10 de agosto de 1815, con la intención de atraer colonos a las islas. El gobierno español, creyendo que los movimientos de independencia perderían su popularidad, otorgó tierras y dio inicialmente a los colonos cartas de domicilio. Sin embargo, el decreto solo se aplicaba a los ciudadanos de Europa, ya que se esperaba que los colonos juraran lealtad a la corona española y a la Iglesia Católica. En los años 1860, José Julián Acosta, al comentar la historia escrita de Fray Íñigo Abad Isla Sierra de Puerto Rico, escribió una nota en la que elogia el gobierno español local para rechazar una propuesta que había permitido obreros chinos llegar a Puerto Rico de Trinidad y Tobago y Surinam. Estas restricciones fueron levantadas en la última parte del siglo. Durante la última parte del siglo XIX, España y el resto de las Américas se convirtieron en los países industrializados y vieron la necesidad de mano de obra para cumplir con su fuerza de trabajo. Hombres pobres y sin educación, impulsados por la guerra y el hambre, hicieron su camino de China a América como trabajadores.
Un gran número de estos trabajadores no calificados se vendieron en lo que se conoce como el intercambio de curas. Puerto Rico, Cuba y República Dominicana fueron la última parada de muchos de los curis antes de llegar a sus destinos finales. Muchos de estos inmigrantes chinos consiguieron permanecer en Puerto Rico y los otros dos países del Caribe. La palabra china, culi, significa literalmente amargamente uso de fuerza dura. Su pronunciación en mandarín es una coincidencia exacta. Para el menor uso en cantones el término es culi. La palabra se refiere a un esclavo de Asia. Siglo XX. Ley de exclusión de los chinos. La Ley de exclusión de los chinos fue una ley federal de Estados Unidos firmada por Chester A. Arthur el 8 de mayo de 1882. Las siguientes revisiones de 1880 en el Tratado de Burlingame de 1868, esas revisiones permitieron a Estados Unidos suspender la inmigración y el Congreso posteriormente actuó rápidamente para aplicar la suspensión de la inmigración china, una prohibición que fue destinada por 10 años. Esta ley fue derogada por la Ley Magnuson el 17 de diciembre de 1943. Aunque no hubo una inmigración china a gran escala hasta la aprobación de la Ley de Inmigración de 1965. La primera página de la Ley de exclusión de los chinos dice así: considerando que en opinión del gobierno de los Estados Unidos, la llegada de obreros chinos a este país pone en peligro el buen orden de ciertas localidades dentro de su territorio. Por lo tanto, que sea promulgado por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América en el Congreso reunido, que de y después de la expiración de 90 días después de la aprobación de esta ley y hasta el vencimiento de 10 años después de la aprobación de esta ley, la venida de obreros chinos a los Estados Unidos, y el mismo queda suspendido y durante esta suspensión no será legal para cualquier obrero chino venir o que, habiendo llegado hasta después de la expiración de dice 90 días, permanecerá dentro de los Estados Unidos. El artículo 2. Que el capitán de cualquier buque que tenga sabiendas dentro de los Estados Unidos, buques, tierra o permiso para desembarcar y obrero chino, desde cualquier puerto exterior del lugar se considerará culpable de un delito menor y en su condición se sancionará con una multa de no más de $500 para cada uno y todos esos obreros chinos traídos, y pueden también ser encarcelados por un periodo no mayor de un año. El artículo 3. Que los dos apartados anteriores no se aplicarán a los obreros chinos que estaban en los Estados Unidos el día 17 de noviembre de 1880. O que haya entrado en el mismo antes de la expiración de 90 días después de la aprobación de esta ley y que deberá presentarlo antes de ir a bordo de estos buques. Cuando los Estados Unidos promulgó la ley de exclusiones de los chinos el 6 de mayo de 1882, muchos chinos en Estados Unidos huyeron a Puerto Rico, Cuba y otras naciones de América Latina. Es allí que establecieran pequeños negocios y trabajarían en restaurantes y lavanderías. Después de la guerra hispanoamericana, España cede Puerto Rico a los Estados Unidos en las condiciones establecidas por el Tratado de París de 1898. Los trabajadores chinos en Estados Unidos podían viajar a Puerto Rico. Algunos trabajaban en la industria azucarera de la isla, pero más trabajaban en la construcción de la infraestructura de Puerto Rico y sistemas ferroviarios. Muchos de los trabajadores de Puerto Rico decidieron establecerse permanentemente en la isla. Una de las razones por la cual no floreció la comunidad china en Puerto Rico fue porque en 1899 el Departamento de Guerra ordenó a los funcionarios estadounidenses en Puerto Rico para hacer cumplir las leyes de exclusión china conforme a lo solicitado por el secretario de Hacienda en Estados Unidos. Se cree que los chinos estaban preparando a Puerto Rico con chinos procedentes de otros países que esperaban entrar a los Estados Unidos después de la invasión. A pesar de que los ciudadanos chinos no podían ir desde Cuba a Puerto Rico, los que estaban en Estados Unidos podían enviar ida y vuelta entre Estados Unidos y Puerto Rico sin restricciones. En 1959, miles de chinos con mentalidad empresarial huyeron a Cuba tras el éxito de la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro. Uno de los resultados de la Revolución Comunista
fue que el Estado se hizo cargo de propiedad privada y nacionalizó todas las empresas de propiedad privada. La mayoría de los chinos cubanos huyeron al extranjero y entre los lugares donde se establecieron muchos de ellos fueron en Puerto Rico, Miami y Nueva York. Influencia china en Puerto Rico. Muchos puertorriqueños chinos participan en el funcionamiento de restaurantes chinos y otros trabajan en otros sectores. Muchos miembros de la minoría china de Puerto Rico han integrado la cultura puertorriqueña y china en su vida cotidiana. Algunos chinos se han casado con puertorriqueños y muchos de los chinos puertorriqueños de hoy día tienen apellidos hispanos y son de ascendencia china y puertorriqueña, por ejemplo, Wu Trujillo. Sin embargo, también existen lo viceversa, donde puertorriqueños tienen apellidos chinos. Entre los más comunes están Chan, Chin, Joa, Kung, Lee, Wong, Wu y Zhong. De los notables descendientes chinos se encuentran Kellys, cantante de origen afroamericano y puertorriqueño chino; Kirk Acevedo, actor de origen chino y puertorriqueño; Sonny García, surfer profesional de origen chino y puertorriqueño; Chris Moy, integrante de Menudo de origen puertorriqueño y chino-venezolano; Chino Rodríguez, productor de música y manejador de talentos de origen chino y puertorriqueño. Hay varias empresas que se llaman Los Chinos y hay un valle en la ciudad de Manabo, Puerto Rico, llamado Quebrada Los Chinos. El centro budista Padmasambhava, cuyos seguidores que practican el budismo tibetano, tienen una sucursal en Puerto Rico. En Juana Díaz, la plaza del pueblo fue hecha por los chinos y el mismo pueblo tiene un barrio llamado Los Chinos, donde se divulga vivían alrededor de 500 chinos obreros. Aunque los puertorriqueños chinos son pocos en cantidad comparados con los puertorriqueños de descendencia española, indio o africano, sin embargo forman una estructura identificable en la ciudad de Puerto Rico. La mayoría de los puertorriqueños de otra raza prefieren a todos los asiáticos del este como chinos, al igual que el caso del hispano en territorio estadounidense. Debido a esto, debe ser aclarado que en Puerto Rico existen muchos asiáticos de otros diversos países que también vienen aquí. Muchos chinos no solo vinieron del continente chino, pero también Hong Kong, Macao y Taiwán, mientras que otros grupos asiáticos vinieron de Japón, Corea, otros países latinoamericanos, especialmente de Cuba y República Dominicana, e incluso continentes de Estados Unidos. Una teoría que podría cambiar la historia: ¿fue Puerto Rico descubierto por China? Todo el mundo sabe cómo América y nuestro país fue descubierto, ¿no? Sin embargo, esas contingencias podrían quedar en un segundo plano si se comprueba que fueron los chinos los que descubrieron a Puerto Rico 72 años antes del navegante genovés Cristóbal Colón. En un ensayo sobre el tema, el historiador Dr. Luis A. Ramírez señala que el investigador inglés Gavin Menzies ha suscitado un debate entre historiadores, arqueólogos y científicos tras la publicación reciente de su libro 1421, el año en que China descubrió a América. Luego de más de 30 años de investigaciones, Menzies recorrió la ruta que siguió la flota del almirante Chen He entre 1421 a 1423 y estudió los mapas precolombinos que se habían confeccionado en Venecia y Florencia con datos sacados de los mapas chinos, y donde surge una descripción del Puerto Rico a principios del siglo XV. Las cordilleras, bosques, bahías, ríos y las salinas de Cabo Rojo fueron indicadas en estos mapas tal y como aparecen hoy día, afirma Ramírez en su ensayo Chinos, Portugueses y Españoles, la verdadera historia del descubrimiento de Puerto Rico. Al norte de Puerto Rico, el cartógrafo escribió que no había mucho sol, refiriéndose a el yunque, donde llueve mucho. El oeste de la isla, al terminar la cordillera central, también se describió como lugar de mucha lluvia, y a Mayagüez como un área pantanoso. El
Río Añasco aparece prominente y describe la ciénaga Tiburones en Arecibo y las salinas en Cabo Rojo. En el suroeste describe la cotorra puertorriqueña de color rojo brillante y verde. Ramírez señala que Menzies sostiene la teoría que no solo los chinos llegaron antes que Colón, sino que también lo hicieron los portugueses, quienes establecieron una colonia en el área de Ponce entre 1431 y 1447. Estamos frente a la tarea de reevaluar y reescribir la historia mundial tal y como nos las enseñaron desde nuestra niñez. Prepararnos para empezar a decirles a nuestras generaciones presentes y futuras que Cristóbal Colón no descubrió a Puerto Rico y no va a ser tarea fácil, expresó Ramírez en su ensayo. ¿Serán teorías ciertas o falsas? Solo tú decides lo que deseas creer. Pero aún así, esta nueva revelación no deja de ser interesante y digna de iniciar este instinto investigativo. Bueno, hasta aquí concluimos con nuestra programación de hoy acerca de los chinos en Puerto Rico. Gracias y que pasen buenas tardes. Zaijian.